Entonces, cuando Él quiere hacer algo pequeño, nos pone en una situación difícil, pero cuando quiere hacer algo, nos pone en una situación imposible. Usted debe de saber que la obra de Dios siempre va a ser más grande. Los retos van a ser más grandes que mis retos personales, individuales. ¿Está conmigo, hermano? Es decir, que los milagros, hermanos, se originan y se basan en la bendición del Señor. Esa bendición que multiplica panes, esa bendición que cambia situaciones, que modifica, hermano, que cambia corazones, que cambia las personas. Esa es la obra de Dios. Solamente la bendición de Dios puede alimentar a 5,000, a 4,000 personas. Pero es aquel momento, hermanos, cuando nosotros ya no estamos confiando en los 200 o en los 500 denarios, sino que estamos confiando y esperando la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando la miremos, la deseemos, tengamos hambre, tengamos sed de ella. Es cuando el Señor nos lleva hasta cierto lugar, pero aún quiere que caminemos la milla extra. Nosotros nos sentimos muy contentos y le decimos: Señor, estoy cumpliendo, estoy fiel. Lo que me pide, de acuerdo a la ley me pedía el romano llevarme una milla, lo estoy haciendo. Y el Señor dice: no me satisface eso, no es lo que yo espero. Yo espero que hagas una milla extra. Pero es que yo no lo puedo, Señor. Yo sé que no puedo. Pero ¿conoces a quién lo puede hacer? ¿Conoces al que lo puede hacer? ¿Por qué no le pedís la bendición? El Señor nos dice: ¿por qué no me pedís? Y tened paciencia. No es al que quiere, hermano, no es del que corre, es del que Él tiene misericordia. Usted a veces puede pensar incluso, y hermano, ¿para qué quiere ampliar el templo? Y aquí sobran las vidas. Es ilógico. Pero es que se ha llegado el tiempo, hermano, que el Señor nos va a bendecir. Se ha llegado el tiempo. Va a llegar un momento donde usted va a entrar y no va a encontrar sitio. Y usted se va a quedar parado por escuchar la palabra. Porque la palabra no va a ser la que este pobre siervo pueda hablarle, sino que va a ser una palabra bendecida por el Señor, que le va a cambiar su vida. Solamente la bendición de Dios. Cuando solo el hombre habla, cuando, hermano, las cosas materiales no cambian al ser humano, ni cambian la obra de Dios. El único que puede cambiarlo es Él. Pero aquel que sabe esperar, hermano, Dios lo va a llegar el momento a bendecir. La palabra de Dios no nos dice que lo bendijo a Jabes al día siguiente. La palabra de Dios nos dice que Jabes invocó el nombre del Señor, le pidió que lo bendijera. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor bendijo a Jabes. El Señor nos va a bendecir a nosotros, que nosotros sabemos esperar, confiamos en Él. Si estamos dispuestos a caminar esa segunda milla, el Señor nos va a bendecir, hermano. Una de las cosas
que no tienen, hermanos, no tenemos palabras para definirlo. Es que Dios en su gran bondad nos permite, hermanos, nos permite ver su obra desarrollada a través de la bendición de Él. Y eso es una gran bendición para nuestra vida, porque eso produce un cambio esencial en cada uno de nosotros y en la labor que podemos estar realizando para Él. Lo que está delante de nuestros ojos no es suficiente, hermano. No es suficiente, los 5 panes, los 7 panes no es suficiente. Lo que sí es suficiente es la bendición de Dios. Porque es la bendición de Dios la que suple, hermanos, la necesidad que nosotros podamos tener, hermanos. Y que siempre va a ser mayor la bendición de Dios a nuestra escasez, a nuestra limitación, a nuestras dificultades. Es la bendición de Dios la que sobrepasa, hermanos, ¿verdad? Incluso nuestras expectativas. Es esa bendición que es mucho mayor, hermano, y que al experimentarla va a producir un cambio radical, hermanos, en nosotros. Va a producir un cambio tremendo. El Señor nos va ayudando de nivel en nivel. La palabra dice que de gloria en gloria. Tenemos que pasar a otro nivel para ver esa gloria de Dios, para ver esa bendición de Dios. Y si usted se mantiene firme, su vida va a ir de gloria en gloria. Siempre vamos a afrontar nuevos retos, nuevas dificultades, naturalmente, pero ya vamos a estar más capacitados. Una vez que usted conoce, hermanos, cómo obtener la bendición de Dios, qué es lo que le agrada a Dios de su vida, qué es lo que le mueve su corazón. Por lo tanto, eso nos va a hacer que estemos más atentos, hermano, a lo que es la bendición de Dios en cada situación. A veces, como les vuelvo a decir, hermanos, tenemos el alimento en nuestra casa, tenemos bendición, pero no conectamos lo que tenemos con la bendición, nos quedamos con lo que tenemos. En algunos casos nos puede parecer poco, en otros nos puede parecer suficiente. Cuando nos parece que es más de lo que necesitamos, guardamos. Y a veces el guardar nos esteriliza, hermano, ¿verdad? Porque aquello lo deja ahí y lo congela, no se reproduce. Lo que Dios quiere, hermanos, es que todo se reproduzca en nosotros. De nuestro interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. Si nosotros ese río lo estancamos, hermano, ya no va a sentir usted una corriente, ¿verdad? Como una corriente de un río de agua viva. El río tiene que fluir, tiene que correr. Es la verdad de Dios la que nos hace libres, hermanos, de ataduras, de prejuicios, de formas de pensar. Solamente la palabra de Dios. Amén. Pero así, hermanos, como Jabe, y así como los discípulos, y nosotros somos discípulos de Jesús, así como los discípulos aprendieron a través de 2 casos, de 2 experiencias, de que cuando, hermanos, las necesidades son mayores a los recursos, lo único que puede
resolver la ecuación, satisfacer las necesidades de aquellos que están esperando. Es, hermano, la bendición de Dios. Cuando Jesús tomó aquellos 5 panes y 2 peces, elevó sus ojos al cielo y bendijo aquellos 5 panes y 2 peces, se dio la multiplicación, se dio la bendición, se dio el milagro. Porque es un milagro el cambio de la naturaleza. 5 panes convertirse en miles de panes. 2 peces convertirse en miles de peces. ¿Por qué? Por la multiplicación de Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Que en nada y para nada seamos escasos. Que siempre tengamos para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Que no puedo, a veces no le podemos dar ni a nuestros hijos, menos a otra gente, porque no hemos visto, hermano, la bendición de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren esa bendición? Como 3 o 4 levantaron sus manos, los demás. Hay, hermanos, una íntima conexión entre lo que hablamos, lo que pensamos y lo que actuamos. Yo digo, sí, yo quiero la bendición, estoy manifestando, ha habido algo ahí, un cambio. ¿Está conmigo? Esto no es teoría, hermanos, esto no es así como quien dice, ¿verdad? Un cuento. Es una realidad. Aunque no la hayamos visto en nuestra vida, todos los días vemos que hay bendición, esa multiplicación, para que nunca nos haga falta, para que en toda situación siempre tengamos. Fíjense cuál es esa manera, ¿verdad? Somos de bendición. Van a ser benditos todos aquellos que nos bendigan. ¿Por qué? Porque es un río. Porque dando es como recibimos. No es retenimiento. Hay algunos que piensan, no, acaparando más, es que yo voy a tener. No es cierto. Está conmigo, hermano. Entonces, nuevamente, ya para terminar, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Todos necesitamos esa bendición, todos necesitamos esa multiplicación. Nunca negarle, hermanos, a aquel que se nos acerca, porque no tenemos una moneda, no tenemos $1, ¿no? ¿Estamos? Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Esa palabra siempre viva, esa palabra poderosa, esa palabra que tiene el poder de cambiar todas las cosas.